Muy bien, chicos, entonces, continuando con la materia de conocimiento del entorno estatal, regional y lengua materna, las últimas clases estuvimos platicando sobre lo que tenemos un poco de historia de nuestro propio modelo, en este caso, conocimiento previo. El conocimiento que nosotros llegamos a tener, ¿por qué es tan importante que sea considerado por otra persona? Recordemos, todos tenemos un tipo de conocimiento vivencial. Todos hemos vivido cosas diferentes, por lo tanto podemos aportar en ciertos temas desde nuestro punto de vista. Y esto es muy importante porque ustedes pueden llegar a tener consecuencias como dignificación. ¿Qué quiere decir esto? Que me están tomando en cuenta también mis conocimientos vivenciales que he tenido, a lo mejor en prácticas de hospitales, con algún familiar o en experiencia propia. Luego, otro ejemplo viene siendo la comprensión de la realidad. Sabemos que tenemos nosotros que tener un tipo de comprensión. A lo mejor tenemos una comprensión mutua y una apropiación de nuevos conocimientos. Tenemos este tipo de comprensión porque nos pueden dar ejemplos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y gracias a ellos podemos llegar a tener nuevos conocimientos. Dentro de nuestras expectativas podemos llegar a tener gusto por aprender o compartir algo de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado o de lo que yo he leído. Y esto a la vez a ustedes se les hace llamativo porque tienen este gusto de llegar a aprender cosas diferentes de lo que ustedes están aportando. O a lo mejor tocamos un tema que a ustedes les llama mucho la atención y les gusta participar en ese tema. Luego, gracias a esto, pues se tiene el gusto por seguir aprendiendo porque me toman en cuenta y porque mi experiencia tiene que ver con el aprendizaje que estoy llevando. Los códigos de comunicación, en este caso, es una interpretación acertada. Lo que tú piensas, lo que yo sé, y vamos a hacer interpretaciones, pero de una manera lo más correcta posible. Porque, por ejemplo, si yo te doy instrucciones para que contestes un examen, a lo mejor en este punto no di las instrucciones como tal. No sé si han visto, por ejemplo, que a veces en los exámenes que les ponen principalmente a los niños de primaria, les ponen, escribe los siguientes números. Y ellos, al momento de que leen la palabra 11, ¿qué número creen que escriben? 11. Y si hay un niño que le escribe el número 12, ¿cuál de los dos es correcto? El primero, El primero. ¿Por qué? porque la indicación le está pidiendo que escriba 11. No, dice, escribe los siguientes números. A ver, interpreten eso. El niño al escuchar que, bueno, al leer que dice los siguientes números, obviamente pues puede entender que es el número que sigue, ¿sí? ¿Sí Del se número que está entiende? escrito. Es correcto. ¿Sí se entiende ese punto, chicos? Sí, maestra. Ya lo entendí. Porque en este caso les está diciendo, bueno, hay que tener una interpretación acertada. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué está diciendo? Y para eso nosotros nos tenemos que comunicar de la mejor manera posible para que podamos ser entendidos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra forma cambiarían las instrucciones en ese examen? Para que el niño entienda correctamente y no te ponga el número 12. A ver, díganme. Sería, Sería poner, ¿quién sería maestra? ¿Yo? Ah, bueno, yo digo que sería, poner, con las siguientes palabras, los siguientes números, ponerlos como tal con su número, o sea, los nombres de los números como tal con los números.
O descripción gráfica, ¿no? Poner los números del nombre que dice. Ok, adelante, Tania. Muy bien, gracias, Sandra. En vez de poner la palabra los siguientes números, podría decir, pon el nombre de los números que a continuación se te presentan. Podría ser una opción. Ok, gracias. Carla, luego Paola. Describe los números que observas. Describe. Entonces yo le pondría, parece un palito. Paola. Ah, ya. Yo le pondría, escribe el nombre de los números, incluyendo el 11 y después el siguiente o algo así. No, ahí ya con las primeras instrucciones creo que estaba bien. A Ah, ver, ok. escribió en el chat, a ver, María José, escribe correctamente el nombre de los números. ¿Se entiende? Sí, Michelle, ¿queda claro entonces los de los códigos de comunicación de interpretación acertada? Porque a veces nosotros queremos o pretendemos hacer un tipo de conocimiento, pero en realidad a lo mejor no es tan correcto como nosotros creemos que lo van a entender los demás. ¿Sí? Chicos, ¿sí queda claro o no? sí, maestra. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente. Ok, vamos a ver, ¿por qué les explico esto de una interpretación correcta? Porque, por ejemplo, el concepto de microbio, nosotros lo conocemos como causa de enfermedad. Un microbio es una causante de una enfermedad. Esto fue propuesto por Anastasio Kircher a mediados del siglo XVII, donde él decía, bueno, esta propuesta fue atendida por la Academia de Medicina de Europa, donde la cual consideraba una teoría causal basada en los humores donde no existía el concepto de microbio. A ver, les encargo el micrófono. En este punto, él mencionaba, bueno, ¿qué es entonces lo que viene siendo la enfermedad? En 1843, el médico húngaro Ignaz Fulop, él mencionó que presentó principalmente a la Academia de Medicina de Viena una tesis donde él explicaba que las muertes por fiebre puerperal que sufrían las mujeres era principalmente porque anteriormente a esto los estudiantes de medicina en la mañana practicaban con lo que era cuerpos en descomposición, practicaban autopsias, y a eso se dedicaban en la mañana. Por las tardes llegaban y atendían a mujeres que estaban dando a luz. Entonces, él mencionaba, Ignacio Fulop, que él, al momento de que los estudiantes que tenían contacto en la mañana con estos cadáveres, pues llegaban a transmitirle enfermedades a las mujeres que estaban llegando a parir en la tarde. ¿Por qué? Porque ellas eran los causantes de las fiebres puerperales y decían, pero ¿cómo? Si yo soy la que le salvo la vida. Bueno, pues resulta que esto fue explicado por los microbios que se encontraban en sus manos, porque no se tenía conciencia sobre los tipos de higiene que actualmente conocemos y entonces ellos, al no poder observar nada en sus manos, acudían, hacían necropsias en la mañana y por las tardes ayudaban a las mujeres a aliviarse. Esto con el mismo contacto, sin tener una higiene previa en sus manos, llegaban a contagiar a las personas.
Y las mujeres pues llegaban a adquirir diferentes tipos de microorganismos, los cuales les provocaba la fiebre puerperal y por ende la muerte. Entonces, le decían, él decía en su tesis la importancia del poder lavarse las manos, prevenir complicaciones, prevenir la fiebre puerperal si se lavan las manos antes de atender a las mujeres. Sin embargo, pues decía la ciencia, no, esto pues en realidad no tiene nada que ver porque pues no hay nada en las manos que va a matar a la gente. Bueno, la ciencia médica consideró todo esto muy ridículo. Se burló del médico y él fue tanto su desprestigio como tal que lo afectó que no le creyeran, que lo desmintieran, que creyeran que eran mentiras, que él estaba alucinando, que cómo iba a existir algo tan microscópico que ni siquiera podía observar las personas, que era lo que estaba matando a la gente. Murió 4 años después de que la ciencia pues tomó como ridículas todas sus interpretaciones. Él desafortunadamente, de tanto que le decía, es que entiendan, existen cosas que no podemos ver, no podemos a lo mejor tocar, pero están dentro de nuestras manos y es lo que nos afecta a nuestra salud. Llegó a tal grado que lo tuvieron que internar en un asilo para pacientes psiquiátricos, porque él trataba de explicar y de explicar que existía esto, pero ¿qué creen que hacía la gente? A ver, díganme. No hacían caso, se burlaban. Se burlaban, no le creían. ¿Por qué? ¿Realmente podían creerle? No, juzgaban su teoría, maestra, porque como era algo que no se miraba, no era visible al ojo humano, pues por eso, pues, tomaban a loco al señor. Perfecto, entonces, él decía, pero es que sí es cierto, y por tratar de que los demás creyeran, pues resulta que al final no. Es como, por ejemplo, ustedes, dentro de su familia, ¿hubieron gente que no se vacunó? Sí. ¿Y trataron de explicarle la importancia Sí. de la vacuna? Sí, maestra, pero decían que a poco una vacuna iba a venir a salvar y que no sé qué, que estaban así, si no estaban locos para andarse poniendo esas cosas. Ahora entienden lo que sentía el médico Ignat Fulop, que por más que tuvieran la investigación y tuvieran toda la información y trataran de explicarle, realmente le creían o no le creían. Ahora, ¿qué hicieron No, ustedes? maestra. Y convencieron a sus familiares que no querían vacunarse a que se vacunaran. Pues es que era algo, sí, era igual, maestra, porque las personas que no se quisieron vacunar eran porque en su círculo social no había a lo mejor personas enfermas, no había personas que tuvieran esos problemas, hasta que lamentablemente ya les tocaba ver a alguien enfermo, pues a lo mejor algunos accedían y otros pues no, se quedaban en lo mismo, en que no, porque como no miraban que se enfermaban ni nada, y qué bueno, pero a otros sí les tocó lamentablemente eso. Entonces, dentro de este punto, por eso ustedes están viendo, ok, decían, no, pero ¿por cómo puede ser? A lo mejor, seguramente, nada más con que te laves las manos puedes prevenir que te enfermes, nada más con que te pongas una vacuna, ¿crees que con eso puedes prevenir que te enfermes? Entonces, empezaron a hacer otros investigadores aportaciones a esta misma investigación. Comenzó a apoyarlos Pasteur, Koch, Lister, donde empezaron a decirle a la academia, mira, es que sí existen los microbios y sí, estos llegan a causar enfermedades, pero fíjense, desde 1843 hasta 1870 es cuando entre varios investigadores empezaron a decirle a la Academia de Medicina que reconociera esos microorganismos, que los reconociera principalmente como causadores de enfermedades. Marisela. Por ejemplo, ahora del COVID, maestra, es en Sí. el caso del COVID, por ejemplo, unas personas no creían que la vacuna les podía ayudar a no enfermarse o a lavarse las manos también, pero como que son personas como que no creen, son muy armadas. Tienen la idea que no sirve las vacunas, lavarse las manos, tener higiene.
Fíjense, si en esta época todavía existen este tipo de personas, ahora imagínense en 1800. Carla, Tanto fue el rechazo hacia la vacuna que empresas grandes optaron por, ¿sabes qué? Si te da COVID, como no te quieres vacunar, entonces yo no me hago responsable de lo que te llegue a pasar. En cuanto a lo del COVID, por ejemplo, yo se lo platico en la empresa de mi esposo, tienen seguro de gastos médicos mayores y no les cubría. No les cubría, ¿por qué? Porque lo primero que hacían es, tiene COVID, ¿tiene todas las vacunas? O en su momento apenas tenían, creo que 2 dosis. Entonces era fundamental tener las vacunas para poder darte el acceso a o sea, pues a una mejor atención en cuanto a médicamente hablando. No tenías la vacuna, ¿por qué no la tienes? Primero te hacían un cuestionamiento. ¿Por qué no la tienes? No, es que yo creo que esto es asunto del gobierno que nos quiere matar, que nos quiere, por medio de la vacuna, meternos virus y bla, bla, bla. Ok. Pues la empresa, yo no me hago responsable y me vas a firmar una responsiva donde tú te estás haciendo responsable de tu integridad. Pero yo no entiendo por qué hasta hoy día muchas de esas personas sí vacunaron a sus hijos. Sí vacunan, por ejemplo, a la esposa, a los papás, y personalmente ellos no lo hacían. Entonces ahí es donde entra y yo le digo, bueno, ¿no crees que tú estás mal? Porque el primero que se va a enfermar eres tú. El primero que va a traer la enfermedad a casa eres tú como tal. Entonces empiezan a concientizar, no, pero por ejemplo, yo conocí personas que yo les decía, bueno, tus papás ya están grandes, tienes hijos chiquitos, bueno, ya de la edad de que se puedan vacunar, tienes a tu esposa, tienes suegros, tienes tíos, ¿y por qué no te quieres vacunar? No, es que yo sigo en la idea de que si me vacuno me va a matar la vacuna. Ok. Mira, ahorita yo estoy vacunada y no me he muerto y no me ha dado COVID tampoco. Y vaya que llega un momento donde ya de la desesperación ya no nos guardamos, maestra. Ya empezamos como que, a hacer la vida normal otra vez. Y eso sí, pues ya es ahí concientización de uno. Imagínese si al científico que tenía las bases, tenía la investigación, tenía todo, pues imagínese nosotros qué éramos. Estuviéramos en un manicomio los que tratábamos de hacer conciencia entre la misma familia, ya ni siquiera la población, entre la misma familia que no quería vacunarse. Fue ya hoy por hoy que se habla de virus, que vienen virus nuevos, que vienen, todavía nos negamos a la posibilidad de tener vacunas. La vacuna te va a salvar en cantidad y porcentaje muy alto, pero no, todavía. Y ni siquiera personas de la tercera edad, maestra. Somos personas de estas generaciones nuevas las que no me voy a vacunar. No quiero vacunarme. No necesito esa vacuna porque yo estoy sano, porque hago ejercicio, porque como bien, porque... Digo, pero nadie estamos exentos para eso. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál sería la estrategia para poder hacer que esas personas se vacunen? volvemos al mismo punto. Nada más imagínense, estamos observando que si no entendían en ese momento, ahora, pues más bien, en estos momentos anteriormente menos iban a entender. Ahora, fíjense muy bien. Después de esto, vemos que lo que es en 1800, bueno, ya cuando empezaron todos estos a empezar a observar que realmente tenían la razón, hasta el siglo XX fue cuando se empezó a tomar una forma de educación higiénica. Denme un segundito, chicos, permítanme.
Muy bien, una disculpa, chicos. Bueno, entonces, hasta el siglo XX fue cuando empezaron a ver lo de la educación higiénica. Para esto es cuando se empezó a tomar todo lo que es lo relacionado con los microorganismos, qué es lo que están pasando, cómo es que llegan a causar este tipo de enfermedades, etcétera. Bueno. Entonces, desde que se comenzaron las investigaciones acerca de que si existían o no existían los microorganismos, han pasado aproximadamente 300 años para que la ciencia médica pues reconociera que realmente existían los microbios. En el caso de la educación en salud, pues se pretende que no, en este caso la población indígena y rural, pues pueda comprender este tipo de conceptos, porque cuando ustedes van a ir a hacer ciertos tipos de pláticas, institucionales de 3 horas, pues muchas veces se desconocen algunos tipos de conceptos y hay que organizarnos para que la gente de la comunidad pueda entender un poco más a qué nos referimos. Adelante, Carla. Solo quería que le quitara el recuadrito que tenía la diapositiva anterior. Si se pudo o no se pudo. Es una anterior a esa. Ok. A ver, permítanme tantito. ¿Listo? Sí, Miss, gracias. Ok, entonces continúa. Ok, por eso es importante que, por ejemplo, cuando ustedes van a ir a una comunidad, traten de que esta información que ustedes están dando en esta comunidad, un tipo de plática, etcétera, pues sea entendido por las personas que viven en la comunidad. A veces, nosotros tenemos un concepto, un modelo de concepto que muchas veces resulta ser difícil de entender o aceptar nuevas ideas por parte de lo que son diferentes conceptos con sentidos distintos. Entonces, sin embargo, existe lo cual nosotros podemos comparar y confrontar. En el caso de algunas comunidades indígenas, esto se complica porque no existe la abstracción de lo extremadamente diminuto. Entonces, ¿cómo le puedes explicar a alguien que existe algo tan pequeño que a lo mejor no puedes ni siquiera observar, pero que se encuentra ahí y que es lo que te puede llegar a desarrollar algunas enfermedades? En el caso del concepto de microbios, pues sí es un concepto que en muchas poblaciones aún no se desarrolla. A veces es un poco difícil que la gente realice ciertas acciones que no entiende o a las cuales no les encuentran ningún tipo de sentido. En el caso de la educación higiénica, esto no va a funcionar mientras la población pues no comprenda la importancia de que existen los microbios y por ende necesitan un tipo de higiene. Esta dificultad se tiene, por ejemplo, cuando ustedes, cuando a personas de la cultura urbana se les pide que, por ejemplo, expliquen también ellos algunos tipos de conceptos, como por ejemplo el concepto de mal viento o mal aire. ¿Alguien lo ha escuchado este tipo de concepto? Yo no. No. ¿No? Entonces, nada más imagínense, si ustedes en alguna comunidad escuchan que existe algún tipo de enfermedad que es relacionada con el mal viento o el mal aire y luego ustedes dicen, bueno, pues es que yo no entiendo qué es eso o a qué se refiere. Y luego ustedes mismos les quieren explicar a ellos lo que es el concepto de microbio, pues resulta que en este punto ya ellos tampoco entienden lo que es este tipo de concepto, ¿sí? ¿Sí entienden la diferencia entonces de que a lo mejor ustedes no pueden entender su concepto y ellos también pueden que no entiendan el concepto que ustedes les están diciendo? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, maestra. Y luego vamos a ver el siguiente.
En el siguiente punto vamos a ver qué es el concepto del mal aire. Bueno, nosotros vamos a entender primero los conceptos que tiene la comunidad para saber si nosotros podemos hacer una relación con los conceptos que nosotros les queremos transmitir junto con lo que ellos ya tienen de base. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos platicado del que tenemos que escuchar y tenemos que aprender para que entre los dos exista una comunicación asertiva? Bueno, esta es la importancia de que nosotros también podamos entender las enfermedades que pueden llegar a tener dentro de sus tradiciones, principalmente como la intrusión. Entonces, dentro de lo que es el mal aire, existen enfermedades que son comunes dentro de la medicina tradicional, dentro de muchas etnias indígenas del país. Por ejemplo, hasta hace algunos años habría sonado descabellado, supersticioso, el poder hablar de enfermedades metafísicas. ¿Han escuchado sobre lo que son las enfermedades metafísicas? No, ¿No? No, Miss. Bueno, estas principalmente son aquellas que se llegan a manifestar en respuesta a un motivo. A lo mejor es un motivo que viene del más allá, que no se encuentra físicamente en este mundo. Dicen, ¿cómo? Sí, que son enfermedades que vienen porque se fueron a lo mejor que no tienen una explicación lógica. Y en esto vamos a considerar lo que es una superstición nociva, donde la ciencia ha ido comprobando que también el entorno puede afectar más de lo que creemos a las personas. Y luego empezamos a ver, bueno, es cierto, a través o alrededor del individuo podemos encontrar cosas que le están afectando en su salud y no es precisamente porque la persona se encuentre enferma como tal, sino que le está afectando lo que se encuentra a su alrededor. ¿Han escuchado algo parecido a esto? Que por más que le hacen estudios, no es que sea algo físico. Carla. Maestra, las enfermedades metafísicas no son las que emocionalmente, principalmente, son las emociones las que les provocan, pues llámese dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pesadez, que médicamente por eso nunca les encuentran una enfermedad como tal, simplemente es vas al seguro y sabes que un paracetamol para tu malestar general, puede que te esté dando gripa, porque en muchas ocasiones las emociones nos provocan o nos pueden llegar a provocar calenturas, tal como una infección, tiene los síntomas de una infección, pero realmente son emociones. Esa emoción se caracteriza por dolor de garganta, irritabilidad, dolor de cuerpo y calentura. Eso emocionalmente se refiere a que no expresamos lo que en su momento o lo que venimos guardando. Básicamente la de garganta es expresar, es decir, es no quedarte callado, ¿sabes qué? No me gusta esto. Llámese en la escuela, en pareja, hijos, familia en general, esa emoción se basa en que tenemos que expresar lo que sentimos, no guardarlo. ¿Por qué? Lo guardamos y poco a poco nuestro cuerpo va a ir sintiendo, va a ir resintiendo más bien el hecho de traer eso ahí guardado, porque nos afecta emocionalmente, luego vienen las ansiedades. O sea, una cosa tan sencilla de decirle, ¿sabes qué? No me gusta cómo me estás hablando, puede desencadenar a lo largo muchísimas cosas emocionalmente hablando. Después nuestro cuerpo va en decadencia. Ahorita fue eso, mañana me siento pesada, me duele un pecho, me duele una pierna, me duele mucho la cabeza. Entonces, es proceso de emociones. Según lo que yo en algún momento lo estudié así y a mí me llama como que son de las emociones. Es correcto, de hecho a eso se refiere. Por ejemplo, ellos mencionan, bueno,
es todo lo que se encuentra alrededor, lo que realmente nos está llegando a afectar. Y como menciona su compañera, cuando, por ejemplo, ay, voy al trabajo y empiezo con un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o voy a ir a tal lugar y resulta que va a estar fulanito que no me cae o cosas así, eso mismo lo empiezas a sentir en tu cuerpo y empiezas a sentir ese tipo de angustia y lo relacionas con alguna inconformidad o con algún malestar dentro de tu cuerpo. Bueno, por eso es importante tomar en cuenta todo esto. Adelante, Carla. Maestra, incluso Sí. esas emociones son de nuestros antepasados. No tiene que ser precisamente presente. O sea, por lo que comenta, de que obviamente pues vas al trabajo, te duele el estómago, es porque no estás a gusto, es porque simplemente no es lo que tú esperas o llegar a ese trabajo te incomoda. Pero hay un alto porcentaje de que es de nuestros ancestros. O sea, porque no vamos cortando por generaciones. Entonces, ahorita yo creo que es el tiempo de decir, ay, hasta aquí ya. Si mi tatarabuela traía esa bronca, básicamente es eso, por cómo las generaciones han estado, em, ¿cómo se le llama? Cuando son enseñanzas o cómo estamos criados. Entonces, por eso nunca aprendemos a romper los patrones. Yo creo que en este tiempo ya muchos, y yo se lo digo porque yo lo hice y me ha resultado muchísimo. El día que yo dije, yo no quiero ser como mi abuela, como mi mamá, como mi tatarabuela. ¿Por qué? Porque traen un concepto muy diferente al de ahorita. Simplemente yo no estuviera en la escuela, porque ahorita ya no es mi tiempo. Ya es tiempo de estar en tu casa con tus hijos, o sea, dedicarte al hogar. Y no, simplemente yo le dije, ¿sabe qué, mamá? Yo la respeto mucho, sí, pero hasta aquí. Yo necesito cortar con este patrón, yo necesito fluir, a que abra mi pétalo, mi flor. Yo lo caracterizo por una flor, por un botón de una flor, que está siempre así cerrado, 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 hasta que llega el momento que aventamos todas esas emociones y es cuando nuestra flor empieza ahora así como que a florecer, a hacer esa rosa bonita. ¿Por qué? Porque ya rompiste un patrón. Ya dijiste, ya mi abuela ya se murió, mi tatarabuela ya se murió, bueno, mi madre afortunadamente todavía la tengo, pero igual se corta el patrón y no por eso quiere decir no la quieres o la estás faltando al respeto, ni mucho menos, simplemente es querer avanzar y no quedarnos en el mismo concepto de cómo fueron criadas ellas. Y sí, eso habla mucho de lo que es la metafísica. De hecho, ese es lo principal de lo que nos está marcando. Alicia, ¿quieres participar? Adelante. Oiga, Miss, tocante a lo que dice la compañera Carla, cuando mi hijo aquí, porque él tenía su consultorio, luego lo cerró porque se tuvo que ir a preparar para presentar su examen de residencia, ¿verdad? Entonces, yo miraba que aquí venían muchas mujeres aquí precisamente con diferentes enfermedades y mi hijo a veces decía, ay no, pero esta mujer cómo es fastidiosa si no tiene nada. Entonces, luego, o sea, yo tenía otro negocio aledaño y lo venían y decían, ay, pues es que dice que no tengo nada, ya es hora de buscarle por otro lado. O sea, ellas se referían a de que tenían un tipo de, pues que les estaban haciendo ritualizadas, ¿verdad? ¿Será por eso? Lo ven como brujerías, comúnmente, Ajá, porque ya no te encuentra nada, porque ya no saben ni qué, pero nunca así nos es. podemos adentrar que todos en este momento de la vida, todos, si no es que la mayoría, debemos de tener ayuda psicológica para poder visualizar o para poder tener una estabilidad mejor y más ahorita en estos momentos como está, que cada momento tuvo su proceso, sus problemas y todo, pero ahorita estamos viviendo mucho violencias, violencia de género, los femicidios y todo eso. Entonces, ¿por qué nos dejamos? ¿Por qué nos matan? ¿O por qué el hombre siempre está sobre la mujer?
porque emocionalmente no estamos bien y no sabemos realmente qué es lo que queremos. O sea, si él le pega y al mediodía le viene con las rosas y bla, 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 y mira que voy a cambiar, y entonces emocionalmente yo digo, ay, es que sí me quiere. O sea, ya me pegó, sí, pero sí me quiere. Entonces, básicamente es eso, maestra. Nosotros estamos formados por puras emociones y pues sí, yo creo que en este momento todos necesitamos ayuda, porque solo no podemos. Nunca vamos a poder, porque el primer paso de la enfermedad y de toda enfermedad es aceptarla. Y nunca estamos aceptando que necesitamos un psicólogo, porque el psicólogo es para locos. Y ahorita, pues, básicamente, viéndolo desde ese punto de vista, pues todos estamos medios tocados. Sí, así es. Así Y es. aquí, Lo ideal es todos, y claro que todos necesitamos de repente, y no porque, como dices tú, no estemos locos, sino necesitamos de una ayuda de un profesional. ¿Ah? Ujú. bueno, pero en este punto, primero hay que tener en cuenta a qué es a lo que se refieren ellos. Por ejemplo, tenemos que saber a qué le llaman ellos algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, algunas enfermedades que vienen siendo de la tradición indígena, pues nosotros tenemos que saber a qué se refiere este tipo de concepto. Y luego vamos viendo que existen verdaderas situaciones de estrés que les pueden llegar a afectar la salud, es lo que ahorita mencionaban ustedes. Les llegan a afectar la salud de tal manera que a lo mejor ellos dicen, bueno, es que traigo malas energías, pero en realidad viene siendo todo lo que se encuentra a su alrededor que les está Ujú. dando grandes cantidades de estrés. Y esto, pues nosotros lo podemos llegar a tener, a exteriorizar en actitudes a otros para con nosotros, e incluso de nosotros para con nosotros mismos. Por eso, hay que tener en cuenta todo lo que viene siendo este, el exterior para saber a qué se está refiriendo con malas energías, a qué se está refiriendo con un mal del aire. Estudios han demostrado que algunas, este, super, algunas cosas como la supresión de emociones, pues llegan a causar algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, ahorita ya ustedes ya me dijeron varios ejemplos. Si tú a lo mejor estás guardando algún tipo de rencor, algún tipo de enojo, ¿qué enfermedad te puede llegar a causar? A ver, Cáncer, Cassandra, maestra. cáncer. Entonces, si tú Maestra, llegas a tener, sí, adelante, Cassandra. por ejemplo, yo, en el caso de mi hermano de ahora con lo del COVID, él era muy fumador, maestra. Para todo se despertaba y se despertaba fumando. Comía, almorzaba y cigarro, así siempre, puro cigarro, cigarro, cigarro. Entonces él es muy también como que todo lo de, ¿cómo se le puede nombrar, maestra? De que miran así, por ejemplo, la pandemia y todo, y él se hacía, decían los síntomas son tal, 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 y él se los hacía sin estar enfermo. No, hombre, todos los días, maestra, nos la pasábamos en el doctor, y en el doctor porque él decía que en las noches no podía respirar y que le faltaba el aire, y yo le decía, es que estás fumando mucho, necesitas ya no fumar, si no te va a dar el COVID. Yo le decía, maestra, pero para meterle como que algo de miedo. ¿A poco sí? Sí, mira, fíjate, y yo le decía, mira, dicen que los que fuman más les da más rápido esa enfermedad, tú sabes si te quieres morir. Pero ya después de eso, maestra, pues al doctor, y el doctor, no, es que traes tú, le checaba lo de la saturación, ¿cómo se le llama, maestra? El aparato que te ponen para La checarte de que si no te frecuencia están usando respiratoria. la frecuencia, ajá, y todo normal, la presión bien, o sea, lo único que él era que se sentía que le faltaba mucho el aire y hasta quería que le pusieran el respirador así. Pues no, ya hasta que le dijo el doctor, mire, usted necesita controlarse porque yo te estoy checando y todo estás muy bien, o sea, no traes nada, ni fiebre, ningún otro síntoma más que te falta el aire, ¿qué es lo que debes hacer? No, doctor, es que yo fumo mucho, ¿no? Pues igual y puedes bajarle, porque pues desde entonces, maestra, él dejó de fumar, ahora a raíz de la pandemia, o sea, sin así de la nada, dijo, no, ya no, porque a lo mejor él es el que me está afectando el cigarro a no poder respirar, pero pues igual y era pura enfermedad de su mente.
en este caso vamos viendo cómo es que ahora sí hay cosas que nosotros a lo mejor podemos llegar a pensar, a sentir, pero que en realidad no es algo real de nuestro cuerpo. Pero ya hay que podemos seguir incluyendo muchísimas cosas, incluyendo lo que viene siendo el embarazo psicológico, que tú te mentalizas, tú crees que realmente está ahí y tu cuerpo reacciona porque la mente está creando todos los síntomas del embarazo. Por eso es muy importante. Sobre este tema, prácticamente en todas las etnias indígenas de México, pues empiezan a tener un valor esencial en las enfermedades metafísicas, como lo que es el mal del aire, que se encuentra principalmente entre las etnias de los mixtecos. Esta enfermedad tiene una gran relevancia particular. Si nosotros queremos saber un poquito más acerca de cuáles son estos tipos de enfermedades, ya existe una biblioteca digital que se llama de la medicina mexicana tradicional. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de enfermedades y a qué es a lo que se refiere y cómo es que se llegan a curar. Por eso, entre que existen o no existen ciertos tipos de enfermedades, esto nos ayuda a nosotros principalmente para tener información sobre lo que es el concepto que tiene la comunidad y cómo le hacemos nosotros principalmente para saber cómo es que lo podemos interpretar. Bueno, de acuerdo a esa misma fuente, lo que viene siendo el mal del aire, pues ellos decían que se contraía cuando las personas caminaban por lugares pesados. ¿Qué quiere decir esto? Donde había mucha maldad. Por ejemplo, cuando se estaba en contacto con un difunto, se podía adquirir el mal del aire. O cuando pasabas a través de un lugar donde había sido asesinada alguna persona, ahí también podíamos encontrar estas malas energías por el hecho de que fue algo muy catastrófico. Los lugares malos o solitarios donde ocurrían cosas malas, pues se hacían a partir de lo que eran ciertas horas, por ejemplo, de las medianoche, y esos lugares pues tenían la energía muy fuerte, energía mala. Entonces, en este punto, el aire con esas características malignas, se supone que si tú pasabas por esos lugares a ciertas horas, pues entraba a tu cuerpo esos tipos de características malignas y que transitaban por ahí y te llegaban a enfermar. Entonces, a esto lo conocían como una intrusión. Se metía esas malas energías a tu organismo y te llegaban a afectar en tu salud. ¿Sí? Adelante. Maestra, por ejemplo, allá donde vivía tenía la costumbre de que cuando se muere cuando se muere un animal, lo aventaban al monte o más cerca de una casa. Pero había veces que pasaba la gente, dice que era muy fuerte el olor, pero que se enfermaban. Pero tenían siempre la costumbre de que si un animal se muere, lo avientan, ya sea cerca o muy lejos, o también atrás de una casa. Y se venían los olores fuertes, más con la calor. Bueno, en este caso ya lo vemos desde otro punto de vista donde es el tipo de putrefacción y vemos las etapas de descomposición. Y sabemos que existen las bacterias que llegan y al momento de estar dentro de lo que viene siendo en la etapa de descomposición, con el viento pueden llegar a levantarse y afectar algunos alimentos o simplemente pasar a través del sistema respiratorio y a lo mejor en este punto es cuando adquieren las enfermedades. Pero sí algo tiene que, ya buscando la lógica, sí tiene algo que ver que esté ahí en este punto, lo que viene siendo la descomposición. Bueno, entonces, en este punto nosotros veíamos lo que es la intrusión, cómo es que ciertos tipos de malas influencias, de lo que eran algunas cosas malas, podían llegar a transitar por ahí y meterse a lo que es el organismo de la persona. Emily, adelante. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien, pero ya ve que dice que son lo que nos acaba de explicar, que cuando pasan así cosas malas y uno pues llega a estar ahí,
y es como se llega a sentir mal. Yo tuve una experiencia allá en Monterrey. Mi cuñada y su nuera fuimos a la casa de Aramberry, no sé si han escuchado esa leyenda, que pues ahí murieron muchas personas y bueno, murió una familia. Entonces, haz de cuenta que al momento de estar ahí a la nuera de mi cuñada se le bajó la presión, pero más que nada fue porque pues sabía la historia y pues decía que ella se sentía mal porque al momento de entrar a esa casa se sentía una vibra muy pesada y ya pues al momento de estar ahí, ella estar pensando en que a lo mejor y se le iba a aparecer algo o algo así, pues se sintió mal y se le bajó la presión y ya pues mejor nos retiramos. No sé si se refiere a eso. Sí, es algo relacionado. Fíjense, por ejemplo, ellos mencionan, bueno, cuando ya una persona pasaba por tal lugar, etcétera, fíjense, ahorita van a checar, los síntomas que ellos presentaban era que, por ejemplo, cuando pasaban por esos lugares, los síntomas empezaban a aparecer de repente. Entonces, la persona se empezaba a sentir mal de un momento inesperado. Le comenzaba a dar a lo mejor un dolor en forma de punzada pues en alguna parte del cuerpo, a lo mejor en la cabeza, en el pie, en la mano, en el dedo, en el ojo, en cualquier parte del cuerpo. Y luego se empiezan a sentir como débiles, empiezan a sentir como un tipo de escalofríos, ya a lo mejor cuando están en su casa o empiezan a sentir el estómago revuelto y empiezan a tener como tipo de evacuaciones más espumosas o diarreicas, y de las señales principales, esos son los síntomas. Por ejemplo, ahorita lo que nos mencionó su compañera, son relacionados con los síntomas que mencionan como, no, como el mal del aire. De las señales, sobre todo, si la diarrea empiezan a ver que empieza a tener como un tipo de espuma, ellos mencionaban que se trataba de este tipo de enfermedad, la enfermedad del mal del aire. Y con eso ellos lo podían llegar a detectar. ¿Cómo lo diagnosticaban? Bueno, el diagnóstico principalmente era a partir de dos procedimientos. Uno, llegaba lo que era terapeuta y luego con el dedo pulgar empezaba, palpaba con el dedo pulgar en los sitios donde se encontraba el pulso del brazo del enfermo. Y una vez que detectaba y notaba un brinco fuerte y anormal, que no era continuo, sino que de repente llegaba a sentirse, significaba que tenía o que existía el mal del aire dentro de esa persona. Esto se manifestaba en lo que era la sangre como un salto inusual que tú llegabas a detectar y de repente sentías este latido, pero que no era muy constante y que era algo raro. Y la otra es que era limpiar con un huevo. Entonces, el terapeuta pasaba lo que era un huevo de gallina o principalmente por el cuerpo del paciente por unos 5 minutos. Después, el huevo lo partía y lo vaciaba en un vaso con agua. Empezaba a observarlo, era un vaso transparente. Al empezar a observarlo, veía si en la clara aparecían algunas formaciones opacas. Y en este caso quería decir que el sujeto realmente tenía el mal del aire. ¿Qué mencionaba? Bueno, para poder llegar a tratarlo, decía, ya existe la enfermedad, ya lo diagnostiqué, ya comprobé que sí existe, etcétera, dentro de la persona. Ahora es necesario realizar algunos tipos de limpias. Para esto suele tratarse por medio de algunas hierbas directamente que se utilizan para barrer a las personas. Estas, estos tipos de plantas también eran utilizados para purificar el ambiente. Por ejemplo, algunas plantas que son conocidas como sahumada, más bien, que ayudaban para realizar la sahumada o la soplada. Estas ayudaban también, estas mismas plantas se utilizaban para los baños, para ingestas de té o para otros métodos que se utilizan principalmente en la tradición mixteca. Ok, ¿han escuchado sobre estos tipos de método? Emily, adelante. Alicia. Oiga, Miss, entonces,
Antes a eso le llamaban el, ¿cómo se llama? Que tenían aire, y ahora pues piensa la El mal del gente y aire. dicen, bueno, los que creen en eso, yo no creo que están ritualizados o que se quitan las malas vibras, malas energías y todo eso, y para mí es puro charlatanería. Es que son las creencias de cada comunidad. Por eso les digo, hay que escuchar y hay que aprender. Una vez que tú escuchas y Ande. aprendes cuáles son las creencias que tienen en esa comunidad, ahora sí, ¿cómo la puedo hacer? Ya más adelante les digo, para poder adaptar esas creencias a mis conocimientos y tratar de llevarles ciertos tipos de pláticas a las comunidades. Carla, adelante. Miss, pues siempre se trataban las enfermedades con eso, de A ver, nuestros Alicia, tu ancestros. micrófono. Siempre se Alicia, tu trataban, micrófono. nuestros ancestros siempre se trataban así. No creían tanto en una medicina como tal, en una pastilla. Siempre eran tratados por hierbas. Y hoy por hoy, pues hay personas muy grandes de edad que como siempre se curaron sí, o sea, hacían sus brebajes. Por eso por eso se dice que es buena madera, porque no están tan contaminados como pues ya las nuevas generaciones que estamos con mucho medicamento. Y todo lo que dice ahí, no precisamente, pues, no lo sabían manifestar de esa manera, como el mal del aire. Simplemente era estás empachado, pues te vas a tomar esta hierba o te vas a tomar esto otro. Tienes mal de ojo, pues el huevo y todo eso. Eso viene ancestralmente, pues desde que, bueno, uno que ya está un poquillo más grandecilla, ¿verdad? Que miraba todo eso, entonces sí es cierto todo eso. Y la importancia de conocer las tradiciones, ¿ok? Y los conocimientos ancestrales, sobre todo de algunas comunidades. Cassandra, adelante. Maestra, por ejemplo, yo así de eso de lo que usted está mencionando, yo lo viví con mi hijo cuando estuvo chiquito, de bebé. Él era toda la noche, no me dejaba dormir para nada. Y la gente me empezaba a decir así de que es que bañalo que con hojitas de lechuga. Y luego pues ya ponía a hervir las hojas de lechuga y lo bañaba. Y sí medio se controlaba, pero no seguía. Y lo no es que le vuelan la cabeza, el mal del ojo, que dale una barrida con un huevo o con un calcetín del que le hayas quitado. Y yo decía, ay, no, seguramente, y no lo hice al principio, pero o sea, ya mucha mi desesperación de que yo ya no sabía qué hacerle. Ay, lo que también le pusiera unas hojas no me recuerdo el nombre de la hierbabuena, de la hierbabuena abajo de su almohada, de donde él se dormía, nada, maestra, o sea, era nomás un poquito, pero él seguía. Hasta que una tía me dijo, no, voy a venir en la noche y te le voy a dar una curada con un huevo y se lo vas a poner ahí abajo. Maestra, o sea, yo decía, no manches, ya el huevo era de siempre, casi cada tercer día, yo le estaba dando la barrida, hablándole que viniera a darle así, al rezarle al Padre Nuestro, lo que ella sabía, porque viera que dormía muy tranquilo. Y yo sí pensaba, y yo decía, ay, no, pero ¿cómo puede ser posible, o sea, que un huevo le controle el sueño a mi hijo? Y no era algo de mi mente, o sea, era algo real que me pasó. Recordemos que a partir de estos tipos de tradiciones de medicina, de lo que tienen conocimientos, es que se ha creado poco a poco la medicina tradicional, convencional, perdón. Gilda, adelante. Sí, es por lo de las costumbres, maestra, porque sí es muy diferente. En mi caso, mi familia siempre, para el mal de ojo era barrer a mis niños con que la mentada piedra lumbre. Es como una piedra de cristal que eran 3 días y que supuestamente esa piedra cuando se quemaba aparecía la sombra de la persona o a quien le hizo el mal de ojo, según las creencias de mi familia.
Y sí, pues existen ¿cómo se dice? Pues diferentes formas, porque también lo que comenta mi compañera Cassandra, de los baños de lechuga y que el último calcetín que se puso, eso sí desconozco porque es la primera vez que escucho esos tipos de como que modos de poder controlar el sueño al bebé. Y acuérdense, siempre hay que escuchar, es lo que yo les decía, escuchen, observen, analicen, vean a dónde van, porque así como a ustedes les gusta que los escuchen en sus experiencias, también a la comunidad que vayan, eso es muy importante. Ahora, ellos mencionaban que existían diferentes tipos de limpias con ramo. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, se barre todo lo que es el cuerpo del enfermo con un ramo formado por tallos de hojas olorosas. Se iniciaba desde la cabeza y se terminaba hasta en los pies. Y en estos utilizaban diferentes tipos de plantas. Algunas de estas, pues ya los utilizaban para hacer lo que es rociar con mezcal o aguardiente antes de limpiar al paciente y empezaban con ellas a hacer las limpias con las oraciones o con los rituales que ellos conocían. Luego, a lo mejor también utilizaban el untado o baño. ¿Qué quiere decir esto? Que en una vasija grande empezaban a poner diferentes tipos de hierbas. En este caso eran conocidos como las principales plantas y luego se le agregaban 7 aguas, una loción de 7 manchos, 3 o 4 panecitos de alcanfor, las gotas de coral, nuez moscada, hingo, y todo esto se mezclaba y con ello empezaban a limpiar al enfermo. Lo hacían principalmente debajo de una sombra de un árbol que se encontrara muy retirado de la casa de la persona. Esto lo hacían principalmente para eliminar todo lo que era el mal del aire. Utilizaban lo que era la sahumada, que suele hacerse inmediatamente después de limpiar con un ramo. Entonces quemaban el ramo y el humo terminaba de sacar el mal del aire. Lo pasaban a través de lo que eran los pies del enfermo y luego, también otra manera de hacerlo es quemar a los pies del enfermo tabaco, copal y un mechón de su cabello para poder eliminar cualquier cosa que quedara. A ver, continúa. Ok, en este punto utilizaban lo que era conocido como la soplada. A ver, ¿alguien quería participar? Carla, adelante. Maestra, en la diapositiva anterior no me quedó claro la última, que era déjeme le digo, el, Shahumada. La Shahumada sahumada. no me quedó La sahumada. Después de que limpian a la persona con el ramo, se quema el ramo y empieza el humo a tratar de sacar el mal del aire. ¿Sí? O sea, El ramo con el que te el hacen la ramo limpia. que utilizan para barrerlo, comúnmente Sí. decirlo, ese ramo se quema al finalizar esta práctica, se quema, pero ¿cómo es la manera de que el humo pase sobre la gente o ¿Han visto ellos que, por brinquen ejemplo, alrededor o cómo? en la iglesia han visto que vienen como unos tipos, no me acuerdo cómo se llaman, Se donde llama empiezan a quemar incensario, maestro. incensario, donde queman el copal? Hagan de cuenta que es similar. Ah, ok. Y es donde les van ahumeando. Sí. Ok, Miss. Déjame continuar.
Dentro de la soplada, ellos preparaban un líquido que se dejaba macerar durante 15 días. Ponían pedazos de hingo, de nuez moscada, de chile, de plantas, les agregaban pues desde lo que es mostaza, etcétera, diferentes tipos de plantas. El terapeuta, entonces después de esos 15 días que ya estuvo en un frasco color ámbar guardado, el terapeuta tomaba algunos buches del preparado y los empezaba a mantener en su boca. Una vez que se acercaba con lo que viene siendo el paciente o la persona, empezaba a soplar sobre lo que es el enfermo para poder llegar a quitar todo lo malo que se encontraba en la persona. Los otros y más comunes eran los llamados té, en donde la preparación era a partir de ciertos tipos de hierbas que se ingerían durante el tratamiento 3 o 4 días, o a lo mejor era nada más la hierba remojada en agua ardiente y se tomaban de 5 a 6 tragos, dependiendo el tipo de té y la planta o lo que tuviera la persona. El otro conocido vienen siendo los baños de temazcal o de vapor, donde después de hacerlo deben de descansar al enfermo, pues ya se encuentran un poco delicados. ¿Alguien ha entrado en un baño de mezcal o de vapor? Yo, Miss. ¿Qué es lo que sientes al salir? Ay, como adentro se siente bien sofocante y sales y como que te liberas, como que ¡fua! Avientas todo porque yo creo que por el calor o por las hierbas que aromatizan las piedras. Bueno, yo me metí a uno donde le ponían tés a las piedras como para la purificación y no fue práctica así de ancestral ni para curarme de nada, simplemente pues era relajación y pues saber qué era eso, ¿verdad? Y sí, o sea, ya cuando sales te sientes así como que ¡fua! Porque adentro es incluso, bueno, mi experiencia fue como falta de aire, porque era muy, muy caliente o no sé cómo se le puede llamar a eso, pero cuando yo salí de ahí, salí hasta corriendo y inmediatamente nos meten a agua fría. O sea, es salir del temazcal caliente y vas y te metes, no agua fría, sino agua a temperatura ambiente. Depende la época del año en la que te metes, pues depende el agua como esté, pero yo no me volvería a meter. Muy bien, gracias. Entonces, ellos mencionan, después de hacer un baño de temazcal o vapor, pues tiene que descansar la persona, porque se va a sentir desgastada, porque ya ha liberado, se ha estado aliviando poco a poco. ¿Cómo prevenirlo? El mal de ojo, perdón, el mal del aire. Realizar una oración cada vez que se tenga que pasar por un lugar solitario. Si se tiene que asistir a un velorio, un funeral, se aconseja que se limpien con algunas de estas plantas utilizadas. O ellos mencionaban también con fumar un cigarro. Con fumar un cigarro puede acortar el mal del aire. Ok. Adelante, última participación. Alicia. No hay como la oración, Miss. Ahora, antes eran otras cuestiones, pura brujería, pura ritualización. Ahora no hay no hay como la oración. Y tomados de la mano de Dios, yo le digo porque en mi vida, he tenido muchos testimonios valiosos y bien bonitos. Y yo para mí el único es Dios y Él es el que me sostiene y el que me fortalece. Y no hay mejor que la oración. Aquí, aquí nada más es el punto de escuchar, respetar y analizar. Entonces, tampoco podemos poner, si nosotros vamos a una comunidad, no podemos poner nuestros ideales, nuestros pensamientos sobre los demás. Nada más es ir a escuchar y aprender. Y ahora sí, una vez que escuché y que aprendí, voy a ver cómo lo puedo acoplar con mis conocimientos. ¿Sí? Sí, pues sí también, pero no, nada más era una simple, ¿cómo se llama?
Sí, pues lo que yo siento y lo que yo pienso al respecto. Claro que Perfecto. ya cuando llegue ese momento, si pudiera llegar primeramente Dios, pues claro que ya va a ser todo diferente, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Carla. Contando que va de comunidad en comunidad, Miss, porque hay, por ejemplo, comunidades muy, pues sí, muy adentradas, por ejemplo, Villanueva. O sea, que hay personas que lo único que quieren o la forma de ellos liberarse un poquito es de que llegue un desconocido, toque su puerta y es inmediato el contacto cuando ellos empiezan a soltarse y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Obviamente ellos se quedan liberados de cierta forma porque es su manera o verlo como una escapatoria hacia sus problemas, llámese de salud, llámese, porque a veces meten hasta problemas con el marido o problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque es pues dentro de la enfermería también se utiliza mucho la psicología. Entonces, base de eso es escuchar y ya llevar los fundamentos de enfermería exactamente para, o sea, es bueno y me emociona aún más porque, por ejemplo, todo esto, yo soy muy de lo emocional y digo, y todo esto llevarlo a una comunidad, pero ya llevo las bases, ya llevo la información para no llegar arrebatadamente y decirle, no, es que esto es por esto. No, simplemente la base es escuchar, respetar sus puntos de vista, sus comentarios, su forma en que habla, y adentrarnos un poquito más en las comunidades que realmente sienten esa necesidad o no tienen el recurso o no tienen la facilidad de visitar un psicólogo, de tipos así. Entonces, se lo repito, dentro de la enfermería se usa mucho la psicología para poder llevar a cabo efectivamente lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo ahorita. Es correcto, y aquí principalmente les estoy tocando solamente unos que otros puntos de lo que se pueden llegar a encontrar, pero faltan muchísimas cosas más, las cuales las comentaremos en la siguiente clase, ¿ok? Ya más adelante vamos a ver también otro tipo de pláticas sobre a lo mejor algunas otras técnicas que se llegan a utilizar. Nos va a dejar muy